Hola, soy el doctor Pedro Forcada y bueno, para mí es un honor haber sido invitado al primer curso conjunto de mecánica vascular. He sido presidente tanto de Artery Latam como del Colegio Panamericano de Endotelio y es un gusto que ambas sociedades estén trabajando juntos y la idea es que después de 20 años de mi primer estudio vascular no invasivo, tenga esta oportunidad de hacer una puesta al día al 2025 de lo que es la evaluación vascular no invasiva y el uso de la mecánica cardiovascular. Yo soy doctor en medicina y me dedico a la mecánica vascular en lo que hice mi tesis doctoral. Así que, bueno, la idea es compartir parte de esa experiencia. 20 años no es nada, es un poco, es un título de un tango que se llama Volver, y bueno, acá ven más o menos en el año 2005, contábamos con muy poquito, un ecógrafo y apenas una cinta métrica, un tensiómetro para hacer todas las evaluaciones de mecánica vascular disponibles a esa época, la íntima media, las placas, el área de placas, la BOP y la función endotelial. Hoy lo pueden ver que es un poco más complejo. Estos laboratorios no solo cuentan con el ultrasonido, sino que cuentan con equipos específicos para hacer mediciones oscilométricas de la presión aórtica central, la velocidad de la onda de pulso e incluso de cardioimpedancia. Volver al futuro refleja un poquito lo que pasaba en aquel entonces. En el 2005 estábamos entreviendo la posibilidad de utilizar la mecánica vascular para refinar el pronóstico cardiovascular, detectar la aterosclerosis subclínica, romper la inercia médica y tratar de que se iniciara el tratamiento cuando la enfermedad todavía era reversible y de ser posible a edades más tempranas. Esta deuda es una deuda enorme, como ustedes pueden ver. Acá tenemos 20 años de evolución de la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo, los cuatro jinetes del apocalipsis siguen haciendo estragos. La enfermedad cardiovascular no ha detenido su curso, de hecho, su prevalencia y lo mismo que es la morbimortalidad siguen en crecimiento a lo largo de este tiempo, o sea que tenemos una gran deuda con nuestros pacientes tratando de reducir las complicaciones cardiovasculares. Nuestros países, en los países en vías de desarrollo, tenemos un grave problema que se llama la transición epidemiológica, como decía Yusuf en el 2001. Tenemos los sistemas sanitarios con problemas de infraestructura y tenemos un crecimiento de la expectativa de vida de la población, poblaciones más viejas, entonces las enfermedades crónicas no transmisibles son una parte muy importante, representan casi las dos terceras partes de las causas de mortalidad e invalidez en nuestros países, así que tenemos un gran problema desde ese punto de vista. Como podemos ver, los factores de riesgo cardiovascular, especialmente hipertensión y dislipemia, están relativamente bajo control, por ejemplo, en la Argentina, y no es así con la diabetes y la obesidad, que hay una epidemia de diabetes. La diabetes creció prácticamente un 50%, al igual que el exceso de peso y el sedentarismo. Con respecto al nivel de control de los factores de riesgo, también es interesante ver que en los últimos 10 años, en este estudio que se hizo en la Argentina, prácticamente la cantidad de pacientes sin diagnosticar es casi un 40% de la población. Quiere decir que andan por ahí los pacientes hipertensos sin siquiera saber que lo son. Un 30% está diagnosticado, pero no recibe tratamiento, y de los que reciben tratamiento están fuera de objetivo prácticamente las tres cuartas partes. O sea que tenemos casi un 25% aproximadamente de los pacientes hipertensos diagnosticados, tratados y en objetivo, lo que es una gran deuda en lo que hace a un factor de riesgo cardiovascular mayor para las grandes complicaciones cardiovasculares. Lo que les contaba de las poblaciones cada vez más viejas, esto no solamente es una expectativa de vida mayor, sino que para el sistema sanitario es un gran desafío, porque nosotros antes teníamos cuatro trabajadores que sostenían el sistema de salud para sostener a los pacientes ancianos y los pacientes ancianos vivían menos, o sea que como esa expectativa de vida era más corta, el sistema estaba equilibrado, pero en este momento vemos que la expectativa de vida es más larga, la cantidad de ancianos es mucho más numerosa y la cantidad de aportantes se ha reducido por el control de la natalidad. O sea que tenemos que buscar soluciones ingeniosas para esto y fundamentalmente usar la mecánica vascular y la detección de aterosclerosis subclínica, como decíamos en el 2005, sería una forma de conseguir ancianos más sanos para que vivan más tiempo y con una mejor calidad de vida. Cuando ustedes miran lo que pasa en los hospitales, ustedes pueden ver que realmente están llenos de pacientes con complicaciones de la enfermedad cardiovascular. Los centros preventivos escasean, no hay grandes centros preventivos dedicados a la detección precoz y la reversión de la enfermedad cardiovascular. O sea que la idea sería no jugar a los penales, como dicen en el fútbol, sino que tratáramos de armar jugadas preventivas
que utilizan recursos de menor costo, aunque sean más pacientes, pero eso va a evitar que incurramos en lo que está pasando ahora, que tenemos cada vez medidas terapéuticas más costosas y más complejas. Entonces, frente a las tormentas de este tipo devastadoras, como es la enfermedad cardiovascular, que prácticamente fue desafiada solo por el coronavirus, nosotros tenemos dos posibilidades: o adivinamos o utilizamos tecnología de precisión para hacer una medicina de diagnóstico de precisión e ir al raíz del problema. Entonces, como decíamos en Volver al Futuro, era ir a buscar la aterosclerosis subclínica, porque decíamos, si a un paciente hipertenso uno no especula si está hipertenso o no, de acuerdo al color de la cara, si está colorado, si tiene falta de aire cuando camina, le medimos la presión. La aterosclerosis estaban usando cálculos como el Framingham Score, o sea, esas tablas de cálculo de riesgo clínico que tenían una gran desviación y una dificultad para detectar los pacientes que tenían riesgo intermedio, en donde había muchos pacientes que iban a hacer las complicaciones cardiovasculares justamente entre los pacientes de bajo y mediano riesgo. Como ustedes pueden ver, en aquel entonces, 40 años atrás, en mi ejercicio de la cardiología, nosotros corríamos de un lado para el otro haciendo stents, bypass, destapando arterias, y cuando ya la situación se había desarrollado, o sea que en horas o días se podía definir el cuadro clínico del paciente con complicaciones catastróficas. Y la idea era que esto germinaba en 20 años, o sea que si nosotros detectamos la disfunción del endotelio en los chicos pequeños o antes de los 30 años, como para poner Valentín, vamos a verlo más adelante, o detectamos la rigidez arterial mucho antes de que aparezcan las placas ateroscleróticas, nosotros podemos en esa gente joven revertir esos cambios y evitar el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, que eso sería muchísimo mejor incluso de evitar las complicaciones. O sea, llegar antes del evento sería el gran desafío, y 20 años llevamos luchando con esto, con los estudios vasculares no invasivos, y tratar de encontrar la enfermedad preclínica para controlar los factores de riesgo más eficientemente. De hecho, para las próximas generaciones, y por eso hay un grupo numeroso de pediatras que están participando de este curso y lo van a ver cada vez más en la mecánica cardiovascular, están trabajando en prevención primordial, están trabajando en la detección de aterosclerosis subclínica en los pequeños y empezar desde los chicos para atajar lo que pudo haber sido el programa infetal o la expresión genética desde la temprana infancia. Valentín Fuster, que nos sorprendía con las placas cuando nosotros éramos residentes 40 años atrás, en los últimos 20 evolucionó a la búsqueda del paciente vulnerable. Él nos lo muestra en esta gráfica que prácticamente refleja toda la trayectoria de su trabajo. En los últimos 20 años, el desarrollo de estudios como PESA, AWHS, BioImage, del cual les voy a mostrar algunos resultados más adelante, eran dirigidos a detectar la aterosclerosis en etapa subclínica y revertir la patología, para poder, si la atacábamos en el paciente vulnerable, nosotros podíamos revertirlo. De hecho, una conferencia que él dio el año pasado, sobre el fin del año pasado, él estaba proponiendo ya llegar hasta antes de los 30 años, o sea, llegar a una prevención primaria a edades muy tempranas. Valentín dice que a partir de intervenir incluso en los niños, en la prevención primordial, en la educación de la alimentación, o sea, desde etapas muy tempranas para inculcar hábitos cardiovascularmente saludables, van a dar lugar a después hacer la prevención en etapa preclínica, que después de los 60 ya prácticamente él está abocado al cerebro, y dice que con suerte podemos reconocer a los que están alrededor de nosotros si intervinimos sobre los factores de riesgo mucho antes. O sea, esta conferencia es realmente impresionante, y realmente él está invirtiendo casi las 2/3 partes de su presupuesto de investigación en el cerebro. Y nos está diciendo, no hagamos lo mismo que hicimos con el corazón. Pensábamos que el corazón en el miocardio estaba el problema y estaba en las arterias. Ahora no miremos el cerebro, miremos las arterias para proteger el cerebro. Entonces, bueno, acá tienen el gráfico, el estudio PESA, él ya nos está presentando resultados que voy a comentar algunos muy brevemente, pero todo esto que parece tan novedoso, siempre esta diapositiva me encanta mostrarla, porque son casi 2600 años antes de Cristo. Los chinos, en el libro del emperador amarillo, ya decían que los médicos superiores son los que previenen la enfermedad. Nosotros hoy estamos apenas siendo médicos mediocres, ya que la atacamos antes de que se haga evidente en las fases subclínicas. Pero bueno, hemos hecho un gran progreso en ese sentido. Prevenir
más vale prevenir que curarlo, decía Erasmo de Rotterdam para el 1400 aproximadamente. Y bueno, en el laboratorio vascular no invasivo, yo le voy a contar cómo saltamos de tener un ecógrafo y apenas la cinta métrica y un tensiómetro para hacer la función del endotelio y medir la velocidad de onda de pulso con la cinta métrica y la velocidad de onda de pulso carotido femoral. Como hicimos ese salto a lo largo de 20 años, ese salto cualitativo a tener equipos que podían medir la composición de las placas, estratificar el riesgo, podíamos medir la rigidez arterial con mucha precisión y el impacto que esto tiene sobre el pronóstico cardiovascular e incluso la función endotelial, que parecía un concepto abstracto. Hoy es algo que nosotros en el laboratorio lo podemos medir, podemos evaluar el impacto de los tratamientos y podemos tenerlo como un objetivo terapéutico, ¿no? O sea, algunas gráficas que tienen ustedes acá muestran que esas imágenes eran posibles, se podían hacer a través de análisis digital fuera de la computadora, pero hoy lo hace directamente la computadora, como pueden verlo acá. Este es el ecógrafo con el que trabajo todos los días hoy, y en el ecógrafo tienen todos los medidores automáticos de íntima media, de área de placas, de composición de la placa y el histograma. La velocidad de pulso la podemos medir mediante el algoritmo de carótido femoral, pero podemos medir velocidad de pulso a través de la pared arterial. Podemos utilizar el B-Flow, que es esto que vamos a ver aquí arriba en esta pequeño video. Bueno, es el Doppler vectorial que nos permite medir la velocidad de los vectores cercanos a la pared y el shear stress y la función del endotelio. O sea que hoy un laboratorio vascular podemos arrancar directamente, lo que yo propongo siempre es que arranque una unidad diagnóstica con el ecógrafo, que es lo que es más disponible, lo que es sencillo de utilizar, como hicimos al comienzo, y después ir incrementando la complejidad hacia equipos tonométricos, oscilométricos, que permiten medir la velocidad de pulso, la presión aórtica central con mucha más precisión, o incluso la función endotelial. Y después un pequeño capítulo que voy a hacer apenas un adendum sobre la hemodinamia no invasiva para la estratificación de riesgo en hipertensos y tener un tratamiento de mayor precisión. O sea, vamos a trabajar mucho sobre lo que es medicina de precisión. Lo que ustedes ven en este laboratorio, nosotros podemos ver la relación entre el corazón, las arterias, los vasos principales, el lugar donde está el problema, donde está la rigidez arterial y poder no solamente diagnosticar dónde está el problema, sino dirigir el tratamiento específicamente a esos objetivos. Entonces vamos a hablar de fenotipificación, ¿no? Vamos a hablar de sujetos que son vulnerables a la enfermedad aterosclerótica, que la desarrollan precozmente y rápidamente y nosotros podemos cambiar el curso de esa situación. Estos informes son los que hace 20 años que hacemos llegar a los médicos. Primero los tipeábamos en el procesador de texto, hoy lo hace la máquina automáticamente, las bases de datos electrónicas. Y lo que el paciente y el médico comparten es el grado de compromiso vascular. O sea, que nosotros agregamos a lo que es habitualmente el cálculo de riesgo clínico con el cálculo de riesgo bioquímico que venía desde el laboratorio, la suposición un poco de que el paciente traía o no una carga genética, le agregamos el diagnóstico tisular, o sea, como veíamos con la hipertrofia ventricular, como lo veíamos con la proteinuria o microalbuminuria en el caso del riñón o la caída de la creatinina, incluimos a los vasos. Entonces, por ejemplo, hoy hay varios congresos en los cuales se hablaban de cardiorreno metabólico y se olvidan del vaso. O sea, esto es cardiovascular, cerebral, renal y metabólico. O sea, es un complejo en el cual están todos encadenados. Y, digamos, esto es un poco el punto de vista de Valentín Fuster. Ahora se están publicando artículos sobre esto. Y en realidad nosotros vamos a transitar transversalmente a través de esto. En el 2015 ya se validaba todo lo que era con índices de indicación y de soporte bibliográfico para los parámetros de mecánica vascular, como la íntima media, las placas, la función endotelial y la velocidad de la onda del pulso. Nosotros en el 2018, muy precozmente en Argentina, lo habíamos ya incorporado para estratificar riesgo en los sujetos de moderado riesgo, y de hecho en el 2023 ahora las guías de prevención argentinas incluyeron la detección precoz de aterosclerosis subclínica. Hay tendencias de este tipo en varios lugares de la región de Latinoamérica, o sea que
Esto no es privativo de lo que estamos haciendo nosotros, porque bueno, hay una corriente superior que viene desde las guías europeas del 2023 de hipertensión, que ustedes pueden ver en esta gráfica, algo que es sin parangón en ninguna guía había un gráfico de diagnóstico fisiopatológico. En el centro está la mecánica cardiovascular, el corazón, las arterias, el cerebro, el riñón. Y ustedes pueden ver que los mecanismos de regulación de la presión están subordinados un poco también a otros elementos como los factores del entorno, los estilos de vida, incluso la injerencia de factores genéticos. Estas guías realmente fueron revolucionarias porque corrieron el inicio de la prevención abajo de los 50 y ya empiezan a utilizar reclasificadores de riesgo, así les llaman ahora. Los norteamericanos también usan el score de calcio coronario también como un reclasificador de riesgo. Entonces, cuando hay aterosclerosis subclínica, se supone que ese paciente hay que reclasificar su riesgo y tienen una capacidad de reclasificación para subir ese riesgo cardiovascular a riesgo elevado y de hecho justificar intervenciones mucho más agresivas. Por ejemplo, el íntima media carotidio, uno de los parámetros de medición vascular que permite calcular el remodelado vascular, que es la respuesta de la pared a las injurias, expresa lo que hace la injuria mecánica, la injuria bioquímica, la neurohormonal y también la respuesta genética, o sea, que cómo está condicionado un sujeto a responder cuando la pared a las condiciones de carga. Entonces, bueno, durante mucho tiempo se discutió qué sirve, qué no sirve, se lo sacó de las guías, se lo puso de las guías, le pusieron un 3C y después básicamente a partir del 2020, o sea, se recoloca en las guías americanas de detección por ecografía del íntima media y placas. Nosotros más o menos para mediados 2008, entre 2008 y 2016 aproximadamente, presentamos estas tablas de investigación en sujetos referentes. Ustedes pueden ver el íntima media cómo va creciendo de 500 micras a 800 micras a más de 70 años en sujetos referentes sanos, sin genética y sin factores de riesgo. Entonces, el problema de esto es encontrar a alguien que tenga a los 30 años no 500 micras, sino 700. O sea, es un paciente que tiene casi 60 años arteriales y eso es el envejecimiento vascular. No lo hacemos con el estudio no invasivo y este estudio es un metaanálisis de 119 estudios clínicos que utilizaron diferentes medidas de intervención no farmacológicas y farmacológicas y valoraron por el análisis de meta de regresión el impacto de cada una de estas medidas sobre la regresión de la íntima media y el impacto sobre el pronóstico. Y veían que cada vez que ellos lograban una reducción de aproximadamente unas 100 micras, había una reducción de un 10% del riesgo cardiovascular. Es un metaanálisis que recolocó una vez más al íntima media donde corresponde. Respecto a las placas ateroscleróticas, o sea, esta es la aterosclerosis subclínica propiamente dicha, si ustedes me dicen a dónde tenemos que apuntar realmente los cañones es acá, es justamente no llegar, como vemos en esta gráfica, llegar a una endarterectomía carotidia, sino tratar de llegar mucho antes que esto, si es posible, en una placa cuando nace, detenerla, regresarla, y eso obviamente lo puede hacer en alguien que tiene 30, 40 años, no lo puede hacer en alguien de 60 años con factores de riesgo atacando la arteria durante 20, 25 años, pues la arteria ya va a tener cambios estructurales y sostenidos. Las placas son lesiones vivas, expresan lo que hace la vía mecánica, la vía inflamatoria, la vía metabólica, glucídica, lipídica, el estrés oxidativo sobre la pared vascular, o sea, son lesiones vivas. Entonces, la pregunta va a ser, bueno, esta lesión, ¿cómo la evalúo yo? ¿La evalúo desde la vulnerabilidad? ¿La evalúo desde la carga aterosclerótica? O sea, ¿qué número de lesiones tiene un paciente? Y bueno, justamente esta discusión estuvo mucho tiempo porque se buscaba la placa vulnerable como un indicador pronóstico, pero la placa vulnerable puede que nosotros no la encontremos y esté, o puede ser que encontremos una placa vulnerable que no sea representativa de lo que le está pasando al sujeto. Se utilizaban diferentes sistemas de cromatización de las placas para definir, bueno, la composición, dónde estaban los lípidos, pero lo que nos comenta Valentín, justamente más o menos para el 2015, junto con Nicolaides, otro grupo muy interesante que trabajó mucho en investigación de carga aterosclerótica, nos avisan que cuando pasamos los 30 milímetros en las carótidas o los 40 en las femorales, el riesgo de eventos cardiovasculares sube entre 5 a 8 veces. Entonces, Valentín concluye que dejemos el mito de la placa vulnerable y vayamos hacia la carga aterosclerótica, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces,
¿cómo mido la carga aterosclerótica? La cantidad de puntos, el área de placa, o sea, ¿qué es lo que voy a tomar como medición? Bueno, con respecto a los puntos comprometidos, muy importante que consideremos carótidas y femorales. Por ejemplo, acá, si miramos aquí en gente de referencia, y tienen 40, 49 años, 2 de cada 3 hombres tienen placas carótidas femorales, o en carótidas o en femorales, y como dijo Valentín, primero femorales generalmente y después se propaga a las carótidas, y la mitad de las mujeres. Cuando miramos el estudio Mónica, por ejemplo, esto fue publicado en 2006 aproximadamente, él ya nos decían, a más puntos comprometidos, o sea, 2 carótidas, 2 femorales, son 4 puntos. Si hay 4 puntos comprometidos, el riesgo cardiovascular subía al 25%. O sea, esto no son gente de bajo riesgo. O sea, si ustedes encuentran 4 puntos comprometidos en una persona, por ejemplo, una mujer joven de 45 años y tiene 4 puntos comprometidos, aunque sean placas de baja intensidad y demás, bueno, obviamente hay que empezar a investigar qué es lo que está pasando. Tiene un autoinmune, tiene factores de riesgo, tiene una genética extremadamente agresiva, una lipoproteína por las nubes. Bueno, hay que empezar a trabajar en eso. Entonces, las placas, nosotros, como podemos ver en la tabla de los referentes sanos, el 25% de los pacientes entre 30 y 40 años, o sea, 1 cada 4, tienen placas, aunque sean de baja intensidad, y aproximadamente unos 15 milímetros cuadrados de superficie. Cuando llegamos a los 60 años, que es donde se estudiaba el riesgo, cuando empezamos todo esto hace 20 años atrás, el 75% de los sujetos de 60 años ya tenían placas y casi tenían unos 50, 40, 50 milímetros cuadrados de área de placa. O sea, tenían prácticamente casi 3 veces lo que tenía la gente joven. Entonces, cuando ustedes encuentran una placa en la gente joven, eso está indicando que tiene enfermedad aterosclerótica, y la cantidad de área que tenga de placa, si se acerca a los 50, es mucho más peligroso, porque eso es un envejecimiento acelerado, una aterosclerosis que ha progresado. Algo así nos decía en el 2002 David Spence, que en aquel entonces ya nos iluminaba diciendo que estábamos tratando más arterias que factores de riesgo, y él mostraba que a más placas había, mayor era el riesgo de los pacientes. Este es un estudio que fue el MESA, un estudio hecho en Estados Unidos con una población multiétnica, y que mostraba claramente que cuando había concordancia entre el score de calcio o el eco de carótidas, y le daba un score de calcio mayor de 0, o sea, quería decir que tuviera 100, 200 o 300, y el paciente era considerado para estatinas o tenía recomendada la estatina, esto aumentaba casi alrededor de 4 veces en el grupo considerado para la estatina, y aumentaba más del doble en el grupo de los pacientes que tenían recomendada la estatina y no se les daba. Y les voy a recomendar que lean y revisen los estudios de Fuster, tanto BIMAGE, AWHS o PESA, tienen solo un 30% de los pacientes bajo tratamiento con estatina. Entonces tenemos un trabajo muy grande para hacer. ¿Se acuerdan de lo que hablamos sobre hipertensión arterial y los estudios argentinos de 10 años con el 40% de pacientes sin diagnosticar y prácticamente un 75% fuera de objetivo con el tratamiento? Bueno, cuanto mayor sea la carga medida por ecocarotidio o por score de calcio, y ustedes saben que el ultrasonido va a ser mucho más accesible y simple, podemos ver que claramente la probabilidad de eventos cardiovasculares es mucho mayor. O sea que la carga aterosclerótica es muy importante. La otra cosa es decir, yo estuve hablando mucho de si empiezo joven, yo puedo retroceder la enfermedad o la puedo avanzar. ¿Qué es eso de progresar o regresar? ¿Con qué frecuencia se da? Lo que se ve es que los pacientes entran y con 30% que están con estatinas, obviamente la enfermedad va creciendo con el paso del tiempo. Esta detección de los que progresan es mejor cuanto más métodos refinados se utilicen para medir la aterosclerosis. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos como uso el ARIC, resonancia nuclear magnética en las carótidas, cuanto más placa tienen, y la placa cuanto más heterogénea es, o sea, incluso cuando tiene calcio, pero tiene calcio y componente blando, eso rompe la matriz de la placa y las hace más vulnerables. Entonces, acá pueden ver lo que pasó, por ejemplo, en el BIMAGE, cómo aumenta la cantidad de pacientes. Esto es lo que se llama progresión. Si nosotros nos fijamos la progresión sobre la regresión, pareciera que los puntos azules son mucho más numerosos que los rojos, pero sin embargo, los números del BMH mostraron ser mucho más frecuentes, casi el 40 y pico por ciento de pacientes eran
que progresaban contra un 8% solamente de los que regresaban. Cuando se hizo el estudio actuarial, lo que se vio es que en función de el mayor volumen o carga de placas que se veía en la carótida eran los que tenían mayor cantidad de complicaciones cardiovasculares. Fíjense que de acuerdo a el volumen de la placa y si los pacientes progresaban, los pacientes que progresaban son los rojos, los que tienen más complicaciones cardiovasculares, y pacientes que regresaban son los azules, o sea, los que achicaban la placa son los azules y los que progresaban son los rojos. Entonces, mientras tengamos una proporción tan grande de progreso, vamos a tener siempre el problema pendiente del riesgo residual. Entonces, este es un estudio también de David Spence, esto es casi 10 años después de que publicó su primer trabajo y muestra cómo cuando bajamos el colesterol, bajamos los triglicéridos, baja el riesgo cardiovascular. Y Nicolaides, otro investigador que trabajó así como Fuster también sobre el tema de la regresión de placas, él nos dice claramente que logramos regresar las placas en uno cada tres pacientes. Y eso es bastante más de lo que dijo Fuster, porque es 8%. Y esto se asocia a una reducción del riesgo cardiovascular del 50% en este grupo. Entonces, esto es sumamente importante. Cuando se mide utilizando score de calcio, mediante perdón, no score de calcio, sino IBUS en las coronarias, se mide la regresión del volumen, se ve que nosotros si regresamos la placa, la achicamos, el riesgo baja prácticamente alrededor, por cada 1% que baja el volumen, logra bajar casi alrededor del 25% el riesgo cardiovascular, que es este estudio de metaregresión que tenemos acá. O sea que ya estamos avanzando sobre este punto. Con respecto a la rigidez arterial, vamos a ir muy rápido. O sea, la rigidez arterial es la pulsatilidad. Órganos blandos como el cerebro y el riñón sufren mucho con la pulsatilidad. Lo que nos permite medir la velocidad de pulso y la rigidez nos permite medir la pendiente, a diferencia de los factores de riesgo que van y vienen, y estimar el riesgo en función de un factor que se mueve es muy difícil. Mientras que si ustedes tienen el envejecimiento acelerado, que es la curva roja, y que fíjense que el recuadro nos dice que eso viene del programa infetal, o sea, que alguien arranca en la rampa acelerada desde abajo, nosotros tenemos que cambiar esa curva. Y cuanto antes la cambiemos, cambiamos en lo que es pronóstico de vida para esos pacientes y tiempo libre de enfermedad. Entonces, cuanto antes se interviene es lo mejor y creo que este es el gran mensaje de esta conferencia. Obviamente que no todos envejecemos igual. Estas son algunas imágenes paradigmáticas, pero nosotros tenemos jóvenes ancianos y tenemos ancianos jóvenes. Estos son fenotipos. Entonces, el primero sería un fenotipo vulnerable y el otro sería un fenotipo protegido. Y nosotros lo podemos detectar con la rigidez arterial, también con las placas y también con la íntima media, como se los mostré antes. Este artículo magnífico de Julio Quirino es un gran amigo de todo lo que son Arterilatam, y trabajó mucho, él es de origen peruano, él es el director de las imágenes de Pensilvania. Este artículo es excelente cuando quieran revisar la rigidez arterial. Estos son los equipos oscilométricos que utilizamos para medir velocidad de pulso, presión aórtica central, y ven cómo viene un informe bastante simple con imágenes que nos permiten saber la edad vascular de un paciente. Este es un equipo fabricado en el país, o sea, se fabrican en Latinoamérica, no tenemos que importarlos de afuera, sino que podemos producirlos acá. E inclusive los ecógrafos modificaron ya sus tonómetros y permiten no, transductores, y permiten medir incluso la velocidad de pulso local, por ejemplo, en las carótidas. Tenemos aplicaciones que ya van a venir en los celulares, que nos van a permitir medir la velocidad del pulso. Incluso si vamos a entrar en el área de adivinar, o sea, no, ya no medir, sino calcular, y esto es totalmente distinto. Entonces tenemos que tener en cuenta la diferencia entre esto. Por ejemplo, Sebastián Obregón, uno de los primeros magísteres de la mecánica vascular y compañero durante años mío del Austral, y él generó sobre la ecuación de regresión de la base de datos europeas de BOP del 2010. Esa ecuación matemática la usaron para calcular la BOP de un paciente simplemente leyendo el QR y poniendo los datos como la presión arterial y la edad del sujeto.
Entonces, los brasileños hicieron algo parecido junto con Blacopoulos, que es de Grecia, hicieron el estudio, protocolo SAGE, que permite calcular qué sujetos pueden tener más de 8 metros por segundo de velocidad de pulso. Obviamente eso le queda muy chico a alguien que tiene 60 años y le queda muy grande a alguien que tiene 40, pero de acuerdo a la presión sistólica, la edad, la glucosa en ayunas y el filtrado glomerular pueden calcular quién va a tener arterias más rígidas que lo que corresponde. Hay consensos para hacer estas mediciones que nos dicen cómo hacerlas, cuáles son los puntos de corte, e inclusive los americanos mismos también hicieron algo parecido a esto, dando como 1A a la medición de velocidad de pulso carótido femoral. Nosotros podemos medir la velocidad de pulso, la pueden ver acá, entre 30 y 39 años en una población referente sana, es de 7 metros. Si ese paciente no tiene 7 metros, tiene 9, es un paciente de 60 años arteriales. Entonces a eso hace referencia la velocidad de pulso y el envejecimiento vascular acelerado. Cuando tenemos un aumento de este tipo, que puede ser más de 1 metro por segundo de lo que corresponde para la edad, el riesgo de eventos aumenta del primer tercilo, o sea, del tercilo más bajo, que es el normal, al tercer tercilo, que es el más alto, casi un 40%. Fundamentalmente el aumento de 1 metro por segundo sería el más indicado como marcador, e inclusive los índices de reclasificación en este otro metaanálisis, el primero tenía 7.000 pacientes, este tiene 17.000, y permite reestimar el riesgo en reclasificar esos pacientes en alrededor de un 13 o 15%. Y los aumentos de cálculo de riesgo según los tercilos siguen siendo los mismos que mostró Blacopoulos. O sea, podemos bajar la velocidad de pulso. E inclusive lo que nos dice la gente del Pompidou, Stéphane Laurent y Pierre Bouturi, nos dicen claramente que podemos bajar la velocidad de pulso y esta baja incluso independiente de lo que pasa con la presión arterial. En el estudio SPART, un estudio que comparaba las guías y bajar presión según guía, bajar presión según la velocidad del pulso, se vio claramente que esto era distinto. El estudio fue afectado por la epidemia COVID, entonces no se pudo reclutar la cantidad de pacientes que hacían falta y perdió potencia estadística, pero sin embargo fue capaz de mostrar una diferencia entre el grupo que modificaba el tratamiento según la velocidad de pulso. ¿Y qué es lo que mostró? No solamente que podían bajar más la velocidad de pulso, que era detener el envejecimiento arterial, sino también tuvieron más eficacia para bajar la presión arterial, aunque estuvieron limitados, como les dije, por el valor numérico de la muestra de los pacientes, ¿eh? Pero acá ustedes ven que la P es significativa para ambas cosas que le acabo de destacar recién. Cuando ellos tomaron esto y usaron los cálculos, que es lo que les mostré antes, y lo extrapolaron hacia el sprint y la eficacia del sprint, aún siendo el sprint un estudio muy eficaz para bajar la presión arterial, si los pacientes no corregían la velocidad de onda del pulso, el riesgo cardiovascular era mucho mayor que cuando la velocidad de onda del pulso se corregía. Este es un hermoso libro que escribimos con los colegas de Brasil, con la participación a la derecha de Charalambos Blacopoulos, expresidente de Artery, y Pedro Cuña, actual editor en jefe de Artery Research. Y bueno, realmente la verdad que esto fue un orgullo haber sido invitado para participar con estos amigos de esta obra magnífica, pero ya se están escribiendo varios trabajos más sobre esto, donde participa activamente Latinoamérica. Con respecto a la función endotelial, que hace al leitmotiv del Colegio Panamericano de Endotelio, o sea, acá ven la primera prueba de Sellermeyer en el 92, y Sellermeyer no solamente tomó coronarios y los comparó con los normales, ¿saben a quiénes vio? A los hijos de los dislipémicos, y los hijos de dislipémicos dilataban menos que los hijos de los pacientes normolipémicos. Cuando veían los pacientes más enfermos estaban, peor estaba la función del endotelio, no hay ninguna sorpresa en esto. Sabemos que el endotelio es un transductor dual, o sea, él tiene capacidad de decir sí, no a procesos tales como vasoconstricción, relajación, remodelado, inflamación, estrés oxidativo, pero también eso depende mucho del estado de salud del endotelio. Entonces, por eso les digo, no es solo sí no, sino es binario en el sentido también de que el endotelio puede ser nuestro aliado, puede ser un poderoso enemigo. Las pruebas ya se habían descrito en el 2002 y para el 2019 hay unas guías completas publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología que son magníficas en el término de poner en contexto a la función endotelial. Esta aplicación de la función endotelial a la clínica, los pacientes que mejoran la respuesta luego del tratamiento, o sea que la función endotelial se recupera, son pacientes que evolucionan mucho mejor que los que no recuperan la función endotelial.
Nosotros acá medíamos la función endotelial, ahí ven, son imágenes en papel térmico. Hacíamos 5 mediciones, repetíamos de vuelta la medición, un engorro bárbaro. Después tuvimos los analizadores de imágenes digitales que ya nos hicieron más simple la vida y podíamos medir cuánto dilataba la arteria, como lo pueden ver acá, y hacerlo obviamente con mucha más precisión y tener un dato mucho más fidedigno. La función endotelial decrece mucho más en las mujeres que en los hombres con la edad. Acá es el promedio en el grupo de referentes, así que ustedes pueden ver un ligero descenso y obviamente nuestras arterias se ponen más viejas y nuestras células endoteliales senescentes y por eso dilatan menos. Pronto quizás vamos a superar lo que es el test de dilatación mediado por flujo con método fotocolorimétrico. Lo que pasa es que esto mide volumen, mide retardo del pie de onda, mide otras cosas y tenemos que establecer los valores de corte y los puntos en los que esto nos está informando que hay disfunción endotelial y cambios pronósticos. Como lo dije sobre el binal, vamos a ir al superespacio, vamos a ir al hiperespacio con la cardiografía por impedancia. Esto es muy cortito, ustedes saben que la hipertensión arterial es un mosaico de patologías genéticas, hemodinámicas, anatómicas, humorales, endocrinas. O sea, esta es la evolución del pensamiento de Page. Teníamos el viejo gráfico a los 50 y este es el nuevo de los 2020 aproximadamente. Los cardiógrafos estaban, los sensores dentro del traje de los astronautas y permitió medir el gasto en la Luna y cuando bajaron, obviamente le pusimos el tensiómetro y teníamos el flujo, el gasto cardíaco, la resistencia medida por la presión arterial y la relación matemática con el gasto cardíaco, el estado contráctil del miocardio y el contenido del líquido en el tórax. Entonces el equipo es un equipo muy sencillo, no tiene mucha mística y lo que nosotros vamos haciendo con la edad es que nos vamos poniendo cada vez con arterias más rígidas y un gasto cardíaco más bajo, o sea que nos estamos transformando en hipodinámicos. Entonces los hipodinámicos representan uno cada cuatro menos de 40 años y representan el 75% de los sujetos de más de 60. Entonces el mensaje es cuidado con estos, porque los pacientes de más de 60 años son pacientes frágiles y que tenemos que tener mucho cuidado con su hemodinamia y lo que hacemos con la medicación. Entonces, a veces contracciones de volumen, vasodilataciones excesivas, beta bloqueo innecesario, puede ser condicionamientos que la cardiografía por impedancia nos puede permitir discriminar. Y justamente, una vez más, la fenotipificación. Acá pueden ver un trabajo muy reciente del año 21 en el cual tenemos los fenotipos. Tenemos un fenotipo hemodinámico que depende fundamentalmente de la hiperdinamia cardíaca, otro fenotipo vascular que va a depender de la resistencia de las arterias, si puede ser en las pequeñas o en las grandes, y un fenotipo de volumen que son los pacientes que están sobreexpandidos. ¿En quién pediríamos la cardioimpedancia? Obviamente los que están mal diagnosticados, mal tratados, una pseudoresistencia, los que son realmente resistentes o refractarios, y para orientar el tratamiento en hipertensos severos o de alto riesgo, donde el tiempo no nos da para perder tiempo. Y justamente en este maravilloso trabajo de la gente del Hospital Italiano vemos que si nosotros logramos que el gasto cardíaco suba 500 mililitros metro cuadrado por minuto o logramos bajar 500 dinas las resistencias, que más o menos el normal son 2.500 dinas, o sea, estamos hablando de la quinta parte, nosotros bajamos el riesgo cardiovascular aproximadamente en un 15%. Es el resumen un poco de este trabajo. Entonces, en el laboratorio vascular no invasivo y como conclusión es una propuesta de evaluación más objetiva del riesgo cardiovascular para tener mejores arterias y mejor vida. O sea, para esos pacientes ancianos poder reestratificarlos. En la tesis doctoral esta era la propuesta, utilizar la aterosclerosis subclínica para el pronóstico cardiovascular y encontrar la enfermedad lo antes posible, o sea, llegar lo más arriba en la pirámide y no llegar cuando la enfermedad ya estaba complicada. Fíjese que en un sujeto que no fume, no sea diabético, no tenga hipertrofia, no tenga microalbuminuria, pero presenta placas, o sea, ese riesgo salta, un 15%, casi un 25% si le encontramos aterosclerosis subclínica. Eso si lo ponemos en números, casi el 71% de los pacientes, o sea, casi 70% de los sujetos de bajo riesgo, que es la población más importante dentro de nuestros pacientes, van a tener aproximadamente un 44% de sujetos con enfermedad vascular entre moderada y avanzada, mientras que
podemos ver justamente lo contrario, porque no es que esto solamente ve los fenotipos vulnerables, o sea, también va a detectar un grupo que es de aproximadamente el 8%, que son los sujetos que van a tener arterias mucho más sanas que lo que corresponde para el riesgo clínico que tienen. O sea, que fíjense qué interesante que es la fenotipificación de sujetos más vulnerables o menos vulnerables según el lugar en que están estratificados clínicamente. Entonces, en uno vamos a poner drogas y en el otro probablemente vamos a sacar drogas. Las características son los rombos que ustedes ven acá, son sujetos muy distintos a los redondeles verdes, o sea, son pacientes que tienen casi un 50% más de grosor de pared arterial, tienen prácticamente 3 veces más placas, o sea, área de placas, un 50% de rigidez de la aorta por la velocidad de la onda de pulso y casi caída la función endotelial del 50%. Estos sujetos son los que hicieron eventos cardiovasculares, o sea, son claramente identificables cuando los pasamos por el laboratorio vascular. De manera tal que en los pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo, nosotros teníamos en bajo riesgo clínico, que es el rectángulo de la izquierda, el 40% solo de los pacientes tratados, que era bastante lógico, y eso pasó al 60% después de que miraron las arterias. Pero lo más interesante es el rectángulo de la derecha, que son los de alto riesgo clínico, y el 50% de estos pacientes, o sea, la regla de las mitades, estaba tratado. Y vieron las arterias y pasó a alto riesgo cardiovascular y el 80% empezó a recibir tratamiento farmacológico. Entonces, tenemos acá las perspectivas desde el punto de vista del manejo no farmacológico del envejecimiento vascular saludable y desde la medicación, que obviamente antihipertensivos, estatinas, la metformina, o sea, tienen viejos intervenciones terapéuticas conocidas por todos nosotros. O sea que en los pacientes de bajo riesgo tenemos la posibilidad de detectar aquellos que tienen enfermedad aterosclerótica avanzada, como lo decían las guías 2023. En los de moderado riesgo restratifica y los saca definitivamente de la indeterminación. Y en los pacientes de alto riesgo, uno diría, ¿para qué lo voy a medir? Bueno, justamente para saber si esos pacientes están en el objetivo con el tratamiento o no. Aquellos que estén interesados en entender la diferencia entre lo que ocurre y cómo ocurre, que lo que traté de explicar a lo largo de toda esta charla fue cómo ocurren las cosas para que podamos modificar los resultados. Están invitados en octubre a Artery en Valencia. Hay una semana del envejecimiento vascular más o menos para esa época. Artery LATAM estamos trabajando desde el año 2017 en la región y hemos hecho varias reuniones. La última fue en mayo del año pasado y ahora en el 2025 en FAC también hubo otra reunión de Artery LATAM. Está la maestría de mecánica vascular como un ejemplo de formación en estos conceptos y la aplicación clínica. Está esta posibilidad de hacer cursos cortos, virtuales y que pueden ser inclusive desarrollados sin necesidad de que sea presencial en el tiempo, sino que se puede ir viendo a lo largo de varios días. O sea que bueno, esto es un poco lo que está pasando en el 2025, lo que viene, y obviamente estoy muy feliz de tener las generaciones que vienen, que son las que van a seguir esta revolución en marcha. Ha sido un gusto y agradezco a los organizadores la invitación.